Buen sábado, hermanos. Vamos a empezar este culto con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, como siempre, por todo lo que haces por tu pueblo, por todos nosotros, porque tú nos guías, nos sostienes en la adversidad, nos ayudas a pasar las pruebas, nos das tu Espíritu Santo, que pone ese fuego en nosotros, que nos ayuda a hacer los cambios necesarios de carácter y también para poder llegar a los demás con amor, con asertividad, para poder darles el mensaje. Padre, te pido especialmente que estés conmigo para que pueda presentar correctamente este culto, para que todo lo que se diga sea correcto y que me des a mí fuerza para hacerlo. Y te pedimos también perdón por todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos hermanos a este nuevo culto, a este sábado, en el cual pues vamos a seguir prosiguiendo en todas estas temáticas que estoy presentando, gracias a Dios, acerca de los eventos y la cronología bíblica que aparece en sus páginas, ¿no? Esto, evidentemente, no es necesario, en principio, pues para la salvación, el saber en qué fecha ocurrió una cosa o ocurrió la otra, ¿no? Pero, evidentemente, nosotros vivimos en un mundo en donde la Biblia está siendo denostada continuamente y, en parte, también lo es a causa de la cronología, ¿no? Cuando tú a alguien le dices que la Biblia habla de 6.000 años de historia, pues el mundo eso no lo puede asimilar. La intención también un poco es pues, dar luz acerca de que la Biblia encaja perfectamente con toda la historia oficial que se nos ha contado. Con la historia que no encaja es con la más antigua, es a partir del 2000 a.C. más atrás. Pero a partir de ahí nosotros hemos ido de momento encajando todo lo que es pues, este relato que parte desde el diluvio, bueno, desde la creación mejor dicho, y va avanzando. Esto es lo que hemos ido viendo en los cultos anteriores, todo esto lo he ido anotando para que podamos ir pues, teniendo esta guía en cuanto a fechas para ir ubicando todas las cosas cuando acontecieron. También a la derecha tenemos los acontecimientos políticos que acontecieron en el mundo alrededor de los hechos bíblicos que estamos también explicando, para que de alguna forma podamos encajar también pues, que la Biblia es algo que estaba totalmente, como no puede ser de otra forma, relacionada con lo que estaba sucediendo en todo el mundo también en esos años, ¿no? Nosotros nos quedamos en el culto anterior en la expulsión de Agar e Ismael del campamento, cuando a voz de Sara, ¿no? Bajo pues, la reprensión de Sara, Abraham, pues, movido por Dios, aceptó expulsar a su querido Ismael, que lógicamente lo amaba muchísimo, pero aceptó el mandato de Dios y expulsó a Agar y a Ismael del campamento, ¿no? Dando pues, ya la primogenitura a Isaac de una forma total. Nos quedamos en ese punto, por tanto, y hoy pues, vamos a proseguir a partir de aquí. Es curioso ver también cómo en todas las representaciones que se hacen de esas escenas, cuando Agar e Ismael son expulsados por Abraham, se presenta siempre a Ismael como un niño prácticamente de 9 o 10 años, ¿no? Cuando él en realidad pues, ya era un joven de 19 años y por tanto con capacidad de salir adelante con la ayuda de Dios, que Dios lógicamente no lo abandonó y él pues prosiguió en sus andaduras, ¿no? Digamos. Vemos aquí, por tanto, esta situación en la cual Agar e Ismael fueron expulsados. En ese mismo año tenemos otro hecho, que es cuando Abimelech, el rey de Gerar, quiso hacer pacto con Abraham y con todo ese pueblo de Dios que veía que Dios lo prosperaba. Lo vemos en Génesis 21, 22, 24, nos dice: aconteció en aquel tiempo, en aquel mismo tiempo, por tanto estamos hablando del año en que fue expulsado Ismael y Agar, que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Ellos hicieron, por tanto, pacto. Abraham aceptó hacer ese pacto y lo hicieron de esta manera que nos cuenta en Génesis 21, del 27 al 30. Nos dice: y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió:
que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Bueno, aquí tenemos, pues, por tanto, un pacto como los que se hacían en la antigüedad, donde habían animales por medio, sacrificios, y vemos también estas 7 corderas, ¿no?, que llaman la atención, desde luego, porque Abraham le dio 7 corderas, ¿no? Bueno, lo que a mí me ha evocado es esto, es decir, bueno, pues he hecho esta comparativa, ¿no? Abraham le dio al rey 7 corderas, Abimelech era el rey de Gerar, era un rey, para vincularse a la cisterna de la perfección, es decir, Abraham le da esas 7 corderas para vindicar que él es el propietario del pozo de Beersheba, que él mismo había cavado, un pozo de agua que él mismo cavó en su momento, ¿no? Entonces, él con estas 7 corderas se vindica al pozo de la perfección. Esto, en paralelismo simbólico, pues podría significar que el pueblo judío, que es, desde luego Abraham era su padre, da a Jehová sacrificios perfectos de animales, 7 corderas nos hablan de un sacrificio perfecto, para vincularse a la sangre que Cristo verterá en el propiciatorio, que Cristo vertería en el propiciatorio en su momento, ¿no? Sabemos que Beersheba significaba el pozo de la perfección, el pozo del 7, que visto desde la perspectiva del mapa de Israel, había ahí también un esbozo de lo que sería el sacrificio de Cristo, y por tanto ahí veíamos también, podíamos ver la tapa del propiciatorio con esa sangre que caería ahí, ¿no? Bueno, un poco podría ser una explicación a estas 7 corderas, ¿no? En todo caso, en esos años nos cuenta la Biblia que Abraham y su campamento estaban habitando, pues, en la zona de Beersheba, en la zona del Negev, pues cerca de Gerar. A partir de ese momento, pues Abraham habitará ahí con su familia prácticamente a lo largo de 30 años. Estos son las ruinas de la actual Beersheba, están a unos kilómetros de la ciudad moderna de Beersheba, y aquí vemos en el círculo rojo donde estaba posiblemente el pozo a que hace referencia este pacto, ¿no? Este pozo que vemos aquí reconstruido, en donde vemos, pues, cómo funcionaban este tipo de pozos, ¿no? Vemos, pues, este abrevadero para los animales a la derecha y el pozo donde también, pues, sacaban agua las personas. Esto sería, pues, una reproducción de lo que debió ser, pues, Beersheba en siglos posteriores, una ciudad, pues, fortificada y, en fin, pues, en la misma ubicación que hemos visto, pues, estas ruinas, ¿no? Se nos dice también que cuando hicieron este pacto, Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, ¿no? Nos dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Bueno, este tamarisco, una vez más, pues es un árbol, como sabemos en la Biblia, los árboles simbolizan tanto personas como pueblos, y concretamente el tamarisco era un simbolismo, una vez más, pues del pueblo de Dios, igual que lo era el olivo, ¿no? El tamarisco es un árbol que aquí lo tenemos, que crece en el desierto, por tanto, tiene un paralelismo con nosotros, que tenemos que vivir en un desierto espiritual, que es este mundo, entierra sus raíces también profundamente para alcanzar las capas freáticas del subsuelo, igual que nosotros debemos también, pues, profundizar para poder recibir este Espíritu Santo, y a la vez el tamarisco también es un árbol que tiene relación con la sal, ¿no? Nos dice Mateo 5:13, nosotros debemos dar la sal, nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros debemos dar esa sal, debemos dar ese mensaje, pues ahora veremos que el tamarisco tiene relación también con esto. Y nos dice también en 1 de Pedro 4, 12, 13, que las personas que están en lo correcto, las personas que siguen el Evangelio y que están transformando sus vidas, son capaces de resistir el fuego de la prueba y también el fuego que se producirá, ese resplandor en la segunda venida, ¿no? Nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si nosotros vemos el tamarisco, nos dice lo siguiente, el género tamarix está adaptado al fuego, ya que posee largas raíces que penetran hasta la capa freática, aprovechando aguas subterráneas. Limitan la competencia con otras plantas mediante la absorción de la sal de las capas, la cual acumulan en su follaje y desde allí van depositando en la superficie del suelo, donde se concentra, siendo esa sal letal para muchas otras plantas. Es decir, que el tamarisco coge la sal del subsuelo y a través de sus hojas la esparce por todo el terreno. Desde luego, el pueblo de Dios también esparce esa sal
y aquel que no acepte ese mensaje, que no acepta esa sal, pues no puede llegar a formar parte pues, del tamarisco, del pueblo de Dios, ¿no? Un poco, pues me imagino que este simbolismo también de Abraham plantando el tamarisco al lado del pozo de la perfección, también vinculaba a este pueblo de Dios, que es el simbolizado por el árbol tamarisco, con, una vez más, esa sangre que Cristo depositaría en su propiciatorio, depositaría en la cisterna de la perfección. Anotamos, por tanto, este dato en el listado que estamos pues, recopilando. Abimelec hace pacto con Abraham, esto sucedió en el año 1891-1890 a.C., es decir, que ya ha llovido un poco, y vemos a continuación el siguiente versículo que nos dice Génesis 21:34, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, ¿no? Aquí vamos un poco a intentar ver de dónde surgieron estos filisteos, quiénes eran estos filisteos, y viendo un poco su historia veremos también si realmente este Abimelec, rey de Gerar, era filisteo o no era filisteo. Nosotros estamos, como hemos dicho, en el año 1891, cuando acontecen estas cosas, por tanto en el siglo XIX a.C., ¿no? Según la historia oficial, los filisteos se asentaron en Canaán, según ellos, en el siglo XII, ¿no? Nos dicen lo siguiente, dicen, a partir del siglo XII a.C., el establecimiento de los filisteos en el suroeste de Canaán está bien testimoniado por sus cerámicas, así como por los textos egipcios y asirios. Bueno, ¿por qué la historia dice que los filisteos aparecieron en el siglo XII a.C.? Pues porque el primer testimonio no bíblico que hay de los filisteos se encuentra en unos documentos de la dinastía 20, concretamente Ramsés III, que vivió, como vemos, pues en el siglo XII a.C., ¿no? Como Ramsés III tuvo tratos con los filisteos y está documentado, y como la cronología bíblica, evidentemente ellos no creen ni mu, pues entonces deciden que los filisteos aparecieron en el siglo XII, ¿no? Aquí vemos el documento en cuestión, esto es un grabado de un templo que hizo construir Ramsés III, es el templo de Medinet Habu, y aquí vemos un grupo de Peleset, tal como se los nombra, como los nombran los egipcios a estas gentes, cautivos, ¿no? Llevan aquí como una especie de plumas en la cabeza. Bueno, todo esto es del siglo XII a.C., por tanto dicen que los filisteos aparecieron en ese momento, ¿no? También hay un documento que es el papiro Harris I, en donde Ramsés IV, que fue el sucesor de Ramsés III, pues dejó documentado todo el reinado de Ramsés III, y ahí también se habla de los filisteos. Esta es la razón por la cual la historia oficial pues pone a los filisteos en el siglo XII, ya asentados en esta zona de Canaán. Además, a los filisteos se los incluye como los pueblos del mar, ¿no? Habréis oído seguramente hablar muchas veces de los pueblos del mar. Estos pueblos del mar fueron unos movimientos que hubieron de civilizaciones, de personas, que venían principalmente tanto de Grecia como del Mar Negro, y que estuvieron atacando sucesivamente pues, la costa, concretamente también egipcia, ¿no? Con lo cual los egipcios, como estos pueblos venían siempre por el mar, pues acabaron llamándolos a todos los pueblos del mar. Los filisteos también atacaron probablemente a Egipto desde el mar, y por esto también fueron conocidos y agrupados en ese entorno, ¿no? Pero estos pueblos del mar, estos movimientos ocurrieron pues, muchos siglos, o sea, 700 años después de estas escenas de Abraham y Abimelec. Por tanto, todo esto es muy posterior a los días que estamos tratando nosotros hoy en este culto, ¿no? Vemos aquí que Abimelec y Abraham pues, tuvieron tratos pues, hacia el siglo XIX, y estos pueblos del mar, estos filisteos que quedaron registrados en las crónicas egipcias, son del siglo XII. Vamos a ver, por tanto, si es posible saber de dónde venían estos filisteos y en qué momento aparecieron en Canaán. Vamos a ver si esto pues, puede realmente saberse, ¿no? Y no entrar en esta confusión, porque claro, si tú te dicen que los filisteos llegaron en el siglo XII, pues se te desmonta toda la cronología de la Biblia. Quiere decir que la Biblia es un relato pues, escrito quizá después, que tiene incorrecciones, que tiene pues, inexactitudes, ¿no? Pues no es así, ahora veremos que esto no es así. En primer lugar, la Biblia nos dice de dónde vienen los filisteos. En Génesis 10, 13, 14 nos dice: Mizraim, que es Egipto, engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim y a Naftujim, a Patrusim, a Kalushim,
de donde salieron los filisteos y a Caftorim. Según este escrito, parecería que los filisteos salieron de Casluhim. Sin embargo, si nosotros nos vamos a Amós 9:7, veremos que los filisteos salían de Caftorim, de Caftor. Dice, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y a los filisteos de Caftor, por lo tanto los filisteos venían de Caftorim, y de Kir a los arameos. Bueno, aquí parece que hay como una disonancia, ¿no? Entonces, ¿de dónde venían? ¿De Calushim o de Caftorim? Debido, nos dice el comentario bíblico, debido a que Amós 9:7 declara que los filisteos provinieron de Caftor, la mayoría de los comentadores piensan que la palabra Caftorim debiera ser colocada delante de la frase de donde salieron los filisteos. Es decir, si nosotros vamos al versículo 14 en negro, veremos que nos dice el original, a Patrosim, a Calushim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Esto en realidad es un cambio probablemente que se produjo al transcribir pues, la Biblia, y en realidad lo que debería poner es a Patrusim, a Caslushim y a Caftorim, de donde salieron los filisteos. Por tanto, los filisteos venían de Caftorim, venían de Caftor. Caftor es Creta. Si nosotros vemos aquí el comentario bíblico adventista, nos dice inscripciones egipcias del segundo milenio antes de Cristo aplican definidamente el nombre Keftiu a los primeros habitantes de Creta. Por tanto, tenemos esta situación. Cuando hubo la dispersión de la Torre de Babel, hubieron todas estas gentes de Mizraim que se instalaron en Egipto, y estos dos hijos de Mizraim, por un lado Caslushim, que se instaló al parecer en la costa norte de África, y luego Caftorim, que se instalaron en la isla de Creta. Fueron los primeros habitantes de la isla de Creta. Estos fueron los que fundaron, por tanto, la importante y conocida civilización minoica, ¿no? Estos fueron los que desarrollaron la primera civilización importante en Europa, y vamos a leer un poco qué nos dice, ¿no? Dice, la civilización minoica es la primera cultura de la edad del cobre y del bronce, aparecida en la isla de Creta. A veces se usan como sinónimos de minoica los términos cretense o minoana. Forma parte de las civilizaciones egeas, un término que engloba a un grupo de civilizaciones prehelénicas que se desarrollaron en la protohistoria en el espacio en torno al mar Egeo, es decir, cerca de Grecia, ¿no? Nos dice también, la mayoría de los historiadores señalan que en fuentes egipcias, ugaríticas y bíblicas se designa como Caftor o Captaru a la isla de Creta en el periodo minoico, y Keftiu era el nombre de sus habitantes. Por tanto, sin ninguna duda, tenemos que Caftor, este Caftorim, pues fueron los primeros habitantes de la isla de Creta y desarrollaron pues esta famosa civilización minoica, esta primera civilización importante europea, ¿no? Todos quizá hemos visto pues, las imágenes de estos palacios. Este concretamente es el Palacio de Nosos, que está pues, hoy en día en ruinas, lógicamente, pero que esta civilización consiguió pues, todo este tipo de construcción, digamos, ¿no? Todo este tipo de palacios con estas columnas rojas, etcétera, ¿no? Fueron una civilización realmente muy próspera, y de la cual también salieron mitos, pues como fue la de Teseo matando al Minotauro, ¿no? Que todos seguramente hemos escuchado, el laberinto del Minotauro, todas estas cosas, que a ver si Víctor un día pues, puede igual tratarlo, ¿no? En el tema de Babilonia, ¿no? Los misterios de Babilonia. En todo caso, toda esta cultura, todos estos Caftorim fueron los que desarrollaron la civilización minoica en Creta. Fueron los que, partiendo de Egipto, pues, se posicionaron ya después del diluvio. Sabemos que el diluvio aconteció en el 2347 a.C., pues ya un poco después de estos años, ellos ya se instalaron, estos filisteos se instalaron en la isla de Creta. Cuando los arqueólogos excavaron en la isla, se dieron cuenta que allí hubieron tres periodos. Hubo el periodo minoico prepalacial, que llaman ellos, el minoico primeros palacios y luego el minoico segundos palacios. El primer periodo, este periodo prepalacial, en él pues la gente vivía todavía de una forma, vamos a decir, más básica, desarrollando su vida en los pueblos, pero todavía no habían construido palacios por toda la isla, ¿no?
nos dice que este periodo prepalacial va del 2600 a.C. al 2000 a.C. Bueno, el 2600 no puede ser porque el diluvio fue en el 2347, por lo tanto, aquí ya vemos, como siempre, en estas fechas que son más antiguas del 2000, aquí es donde la historia oficial siempre falla, porque tienen un preconcepto de que el diluvio es una fábula y, por tanto, pues la historia debe haber transcurrido a lo largo de más de milenios de años hasta que no se pudiera llegar a conseguir este tipo de avance de civilización, como por ejemplo el minoico, ¿no?, que es espectacular. Entonces, bueno, en este sentido está mal, pero sí que es verdad que los periodos de después son correctos, ¿no? En el 2000 hubo un cambio y ahí se empezaron a construir pues ya todos estos palacios que vemos por toda la isla de Creta. Aquí vemos las ruinas del Palacio de Nosos, que hemos visto antes, y aquí pues como tuvo que ser en su momento en una reconstrucción pues así a nivel de dibujo, ¿no? Sin embargo, estos arqueólogos, entre ellos estaba Arthur Evans, que fue la persona, digamos, que estuvo excavando ahí y que sacó a la luz toda esta civilización, se dieron cuenta que en el 1700, hemos visto aquí pues estos periodos, ¿no?, vamos a recuperarlos, se dio cuenta que en el 1700 a.C. aproximadamente hubo una gran destrucción en toda la isla de Creta. Todos estos fenicios, todos estos caftoreos que vivían ahí, pues sufrieron una gran destrucción, los palacios, las casas, los campos, todo quedó pues fulminado, ¿no? Claro, ellos analizando la situación empezaron a pensar pues cuál había sido la causa, cuál había podido ser la causa de la destrucción de toda esa isla, ¿no? Ellos se dieron cuenta que estas ruinas minoicas estaban hechas, y los pueblos estaban hechas sin murallas, ¿eh? Ellos no hacían murallas en torno a sus lugares donde vivían. Esto quiere decir que ellos no temían el ataque de ningún enemigo, se sentían fuertes, ¿no? Desde luego, cuando hubo esta destrucción en el 1700 a.C., y cuando los que quedaron en la isla reconstruyeron todos esos palacios y todos esos poblados y todas esas edificaciones, las volvieron a hacer sin murallas, con lo cual eso, según los arqueólogos, daba a entender que no fue una invasión de ejércitos extranjeros lo que los había destruido, porque si no habrían hecho murallas después, habría sido absurdo luego no corregir eso, ¿no? Por tanto, quedó un poco el misterio de qué había destruido la civilización minoica, hasta que un arqueólogo griego, también muy importante en la investigación de toda esta civilización minoica, se dio cuenta que todo aconteció a causa de un volcán que estaba a 120 kilómetros al norte de la isla de Creta, concretamente en la isla de Tera, que hoy en día es la actual Santorini. Este volcán explosionó en el siglo XVII, esto está documentado, ahora lo veremos, ¿no? Nos dice erupción minoica, y vemos aquí a la derecha cómo quedó la isla después de la explosión. Dicen que ha sido la explosión más brutal que ha habido en el mundo, bueno, no lo sabemos, pero en todo caso fue impresionante, ¿no? Nos dice, la devastadora erupción minoica ocurrida en la isla de Santorini fue una erupción volcánica que ha sido datada de distintas maneras entre el 1639 y el 1616 a.C., por medio del radiocarbono, en el 1628 a.C., mediante el análisis de dendrocronología, que estos son los anillos de los árboles, ¿no?, y entre el 1530 y 1500 a.C., según los datos arqueológicos. Bueno, a mí, desde luego, el que me encaja más es esta fecha del 1628. Nosotros sabemos, bueno, nuestro hermano Ángel, pues seguro que mucho mejor que nadie, que a través de los anillos de los árboles tú puedes tener una idea del clima que ha acontecido en esa zona y, por tanto, ellos pues han podido averiguar que concretamente en esos años 1628 hubo un cambio climático en la Tierra. ¿Por qué? Porque todas estas cenizas y material de tierra que fue a parar a la atmósfera, eso creó un enfriamiento de la atmósfera y por tanto eso luego se ve en el crecimiento de los árboles. Por eso ellos pueden saber que esta explosión aconteció en esos años, ¿no? Dice, fue uno de los fenómenos naturales más significativos ocurridos en el mar Egeo durante la Edad del Bronce. La erupción volcánica causó un cambio climático en la zona del Mediterráneo oriental y posiblemente en todo el planeta. Con un volumen de roca equivalente a 60 kilómetros cúbicos, imaginémonos, pues esto es una masa enorme de material, de tierra, fue una de las mayores erupciones volcánicas sobre la Tierra en los últimos miles de años. El adjetivo minoica se refiere a la civilización minoica que dominaba en la parte del Mediterráneo donde la isla de Creta en el momento de la erupción.
Para algunos autores, la explosión de Terra Santorini pudo dar origen a mitos como la Atlántida. Bueno, claro, dicen que eso pues, pudo, desde luego, tener luego un eco, ¿no?, en esos relatos acerca de la Atlántida. También algunos autores la señalan como la causa de las plagas de Egipto relatadas en la Biblia. Esto no sé si lo habéis oído más de una vez, yo lo había oído muchas veces, ¿no?, que la separación de las aguas de Moisés y las plagas de Egipto en realidad no fue otra cosa que lo que aconteció a raíz de esta explosión del volcán, y esto tuvo un efecto en Egipto que estaba relativamente cerca, ¿no? Claro, el pequeño detalle, cuando conoces la cronología, es que esto aconteció en el 1628 y las escenas de Egipto ocurrieron en el 1490, o sea que prácticamente 200 años después, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es lo que dice alguna gente. En todo caso, esta explosión lo que hizo fue deteriorar la cultura minoica pues, de una manera muy fuerte, ¿no? Para ver un paralelismo de lo que puede ser una explosión de este tipo, nosotros tenemos el volcán de Krakatoa, ¿no?, que explotó en el 1883 y que, siendo un volcán que explotó entre 3 y 6 veces menos que el de la isla de Thera, es decir, fue mucho menos intenso, causó un desastre enorme en todo su entorno, ¿no? Nos dice, la mayor de las explosiones del volcán Krakatoa desató una energía de 350 megatones, es decir, 23.000 veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima. Fue percibida en un 10% del globo terráqueo, viajando hasta la isla de Madagascar y Australia. La distancia aproximada entre ambas es de unos 7.600 kilómetros. Los tsunamis posteriores a la explosión alcanzaron los 40 metros de altura y destruyeron 163 aldeas a lo largo de la costa de Java y Sumatra, matando un total de 36.417 personas. Del faro de una de ellas, Forthur Point, solo quedó la base. La ceniza de la explosión alcanzó los 80 kilómetros de altitud y viajó por la superficie del mar. 3 años después, observadores de todo el mundo describían los tenuos colores que podían verse durante el crepúsculo y el alba, ocasionados por la refracción de los rayos solares en las partículas en suspensión. Es decir, fue una explosión enorme, ¿no? Esto aconteció en el siglo XIX y, por tanto, si la explosión del volcán Thera fue entre 3 y 6 veces mayor, pues ya vemos que la isla de Creta, que está justo debajo, pues sufrió los efectos de una manera pues, directa, ¿no? En primer lugar, todo este material piroplástico que llegó hasta la isla lo quemó todo, quemó casas, quemó palacios, quemó pues, todo lo que era el paisaje, y después, evidentemente, pues, les vino un gran tsunami que acabó de arrasar con ellos, ¿no? Ante esta situación, nos dice algunos historiadores que se baraja también la posibilidad de que una colonización de migrados cretenses en las costas del sur de Canaán fuese el origen de los filisteos, que aparecen en la Biblia y de cuyo nombre procede el topónimo Palestina. Estos filisteos fundaron varias ciudades en la costa meridional cananea, en Gaza, en Asdod y en Ecrón. Así que tendríamos esta situación, definitivamente, ¿no? En 1896, en el siglo XIX, tenemos pues, estas escenas de Abimelech y Abraham, pero vemos como no es hasta el año 1600 a.C. que no llegan estos filisteos procedentes de la isla de Creta, pues buscando nuevas oportunidades después de que su mundo hubiera quedado pues, prácticamente destruido, ¿no? No todos los cretenses que habitaban en la isla de Creta abandonaron la isla, hubieron muchos otros que se quedaron y por lo tanto a partir del 1700 a.C. ahí pues ya se pasó a reconstruir toda la isla, se pasó a reconstruir los palacios y todo esto duró hasta que finalmente les vino pues ya definitivamente la destrucción cuando hacia el 1470 a.C. surgió la civilización micénica, no minoica, sino la micénica, que es la que apareció en Grecia. Estos son los padres de los griegos, que viniendo del norte, venían por tanto de tribus de Jafet, estas gentes se posicionaron en Grecia, eran gentes muy belicosas, muy aguerridas, sus murallas, sus ciudades sí estaban amuralladas, y estos fueron los que conquistaron definitivamente la isla de Creta, pero ya en el siglo XV, ¿no? En el siglo XV, por tanto, vemos cómo los filisteos se posicionaron en Canaán mucho antes, en el 1600, en el siglo XVI, en el siglo entre el XVII y el XVI.
Es interesante estos micénicos que se instalaron en Grecia, porque de ahí también vemos una expresión en la Biblia, ¿no? Vemos cómo estas gentes, en un momento determinado, empezaron a comerciar con todo su entorno, ¿no? Concretamente, tuvieron mucho interés en todo lo que fue el Mar Negro y también la isla de Chipre. ¿Qué había en el Mar Negro que les interesaba tanto? Bueno, estaba el estaño, ¿no? Y en la isla de Chipre estaba el cobre. Con esto, pues, hacían sus armaduras de bronce. Estos padres de la cultura griega, sus armaduras eran completamente de bronce, y excepto el casco, que curiosamente pues, estaba hecho con dientes de jabalí, ¿no? Pero el resto, que se ha conservado, precisamente se ha encontrado un resto, pues estaba hecho de bronce, y vemos pues su expresión evidentemente en la estatua de Daniel, donde muy acertadamente el profeta pues vincula lo que es el imperio griego pues con este material, ¿no? Esto viene de los micénicos, que fueron los padres de los griegos que vinieron después. Así que Amós 9:7 ya nos advertía de que había habido esta situación en el mundo, ¿no? Nos dice que los hijos de Israel, nos habla de cuando los filisteos pues, fueron movidos de Caftor para traerlos hasta Israel. Nos dice, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor? Y de Kir a los arameos. Vemos aquí, como siempre, en la Biblia resuenan tantas cosas que realmente sucedieron, pero que el mundo actual pues tantas veces ridiculiza y no acepta, pero es que realmente la Biblia es un registro impresionante y totalmente exacto de lo que fue aconteciendo y de lo que está aconteciendo ahora, claro. Entonces, si hemos dicho que los filisteos no llegaron hasta el siglo XVI, en el siglo XIX, cuando vemos estas escenas de Abraham y de Isaac con Abimelech, ¿quién era Abimelech? ¿Era un filisteo? Ya hemos visto que no. Entonces, bueno, era probablemente un abeo, como nos dice Deuteronomio 2:23. Nos dice, y a los abeos que habitaban en las aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Es decir, que en el siglo XVI, cuando llegan estos filisteos, pues estos abeos son destruidos y algunos sobreviven, pero ya en otros lugares, ¿no? Es decir, que muy probablemente este Abimelech, que era el rey de Gerar, pues era un rey abeo y no un rey filisteo. Pero entonces, ¿por qué Moisés se refiere a ellos como filisteos? Esto es algo que queda muy claro en la Biblia, ¿no? Uno diría, hombre, pero Moisés los llama filisteos claramente. Vemos en Génesis 21, 33, 34, que nos dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de filisteos muchos días. Es decir, aquí Moisés nos está diciendo que ahí ya habían filisteos. También nos dice en Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Continuamente Moisés los llama filisteos, reyes de filisteos. Bueno, esto es lo que se llama en la Biblia un anacronismo, ¿no? En la Biblia hay varios anacronismos, esto tenemos que tenerlo también en cuenta. ¿Qué es un anacronismo? Bueno, es como si yo ahora dijera, por ejemplo, pues que Julio César conquistó Francia, ¿no? Bueno, todos me entenderéis, pero evidentemente Francia en esos años no existía, lo que existía en esos años era la Galia, pero es una forma de hablar literaria que se acepta para darse a entender mejor, ¿no? Moisés, claro, cuando Moisés escribió el Génesis, pues él ya vivía en un mundo en donde los filisteos ya estaban en la costa de Canaán. Por tanto, ellos se refiere a ellos como filisteos. No quiere decir que en los días de Abraham hubiesen ahí filisteos. Es una forma de hablar, digamos, ¿no? Quizá el anacronismo más famoso de Moisés es el que tenemos en Éxodo 12:40, ¿no? Cuando nos dice el tiempo de los hijos de Israel, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Esto es otro anacronismo. Nosotros sabemos que cuando Abraham llega a Canaán, Canaán no es Egipto, Canaán es Canaán, ¿vale? Lo que sucede es que, como en los días de Moisés, sí que Canaán estaba bajo la supervisión de Egipto, como vemos en este mapa, él es una forma de hablar para que todos le entiendan, de que cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, él dice llegó a Egipto. No, en realidad llegó a Canaán, pero como en su mundo ya Egipto controlaba Canaán, pues usa este anacronismo.
Hecho este pacto que hemos visto con Abimelech, vemos pues que Abraham prospera en esa zona de Beersheba. Nos dice Ellen White en Patriarcas y Profetas: el patriarca moraba en Beersheba rodeado de prosperidad y honor. Era muy rico y los soberanos de aquella tierra lo honraban como a un príncipe poderoso. Miles de ovejas y vacas cubrían la llanura que se extendía más allá de su campamento. Por todo lugar estaban las tiendas de su séquito para albergar centenares de siervos fieles. Cuando Abraham tiene 120 años, como nos dice Ellen White, lo vemos en el último, bueno, vamos a leerlo todo, nos dice: tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuera el padre de los fieles y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza en Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa y también al casarse con Agar. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios lo sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Cuando Abraham recibió esta orden tenía 120 años, es decir, que cuando ya han pasado 15 años de hacer pacto con Abimelech, pues Abraham recibe esta visión nocturna en donde se le ordena que sacrifique a su hijo Isaac. Isaac en esos momentos tiene pues 20 años, ¿no? También siempre se lo dibuja como un niñito, ¿no?, que lo van a sacrificar. Bueno, Isaac ya tenía 20 años, hubiera podido irse corriendo si hubiera querido, pero decidió obedecer, ¿no? Aquí tenemos, por tanto, este dato, lo apuntamos en el listado. El versículo nos dice: vete a tierra de Moria. Bueno, tierra de Moria, ¿qué era? Bueno, era la tierra que estaba alrededor del monte Moria, que era lo que le daba nombre, ¿no? El monte Moria sabemos también que era el monte, sin ninguna duda, donde ahí se hizo el templo. El monte Moria, nos dice 2 de Crónicas 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Bueno, el monte Moria, por tanto, era el que estaba justo al lado de la ciudad de David. Esto sería ya en los días de David, ya han pasado muchos siglos desde Abraham, y esta era la situación que había en esos momentos de los días de David, pero nos sirve este dibujo para entender un poco dónde estaba el monte Moria. Vemos aquí arriba pues como una especie de era, ¿no? Bueno, era una era, según nos dice la Biblia, y ahí había pues una roca, ¿no? Esta roca todavía se mantiene hoy en día. Pero en Jerusalén no solamente está el monte Moria, hay otros montes. Y, por ejemplo, hay el monte Garet, el monte Goat, el monte Acra, el monte Bezeta, el monte Moria, el monte Ofel, el monte Sión, ¿no? Bueno, la Biblia no dice exactamente en qué monte tuvo Abraham que intentar hacer ese sacrificio de Isaac. Nos dice: y dijo, toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero no se aclara cuál era este monte, ¿no? En todo caso, los hebreos, los judíos, en este sentido lo tenían claro. Según sus tradiciones, este sacrificio de Isaac, este intento de sacrificar a Isaac, aconteció pues justo, efectivamente, en el monte Moria, ¿no?, en la roca pues que hay en la cima de este monte. Aquí vemos un poco pues cómo debía ser la orografía en esos momentos. Aquí lo vemos, ¿no? El monte Moria es identificado en la tradición judía con el monte del templo. Ellen White también parece certificar que efectivamente este intento de sacrificio de Isaac ocurrió también en el monte Moria, ¿no? Nos dice: nos sentimos profundamente apenados. Bueno, aquí hace toda una serie de explicación, pero lo que nos interesa es este párrafo que nos dice: indicamos a nuestros hermanos y hermanas el ejemplo de Abraham, quien subió al monte Moria para ofrecer a su único hijo. Es decir, que el intento de sacrificar a Isaac por parte de Abraham ocurrió pues en este monte Moria, que ahora, hoy en día, pues es ocupado por este domo de la roca, que vemos aquí, y que dentro pues sigue estando esta roca, ¿no?, la roca que había en la cima del monte Moria, donde se efectuó este intento de sacrificar a Isaac. Claro, en esos momentos uno diría, bueno, vale, de acuerdo, pues Isaac se lo intentó sacrificar pues donde luego se haría el templo, y por tanto Isaac, que era un tipo de lo que sería luego el Hijo de Dios, el Salvador, ¿no?, el que sí dio su vida por nosotros, entonces él hubiera tenido que ser sacrificado también para seguir el mismo esquema
en el monte Moria, ¿no? en el sitio donde está el templo. Bueno, es evidente, ¿no?, de que si el pueblo judío hubiera hecho las cosas bien y hubiera aceptado al Mesías, pues algo hubiera hecho Dios que evidentemente Jesús no hubiera muerto fuera de las murallas, no hubiera muerto fuera de la ciudad, hubiera sido aceptado plenamente y la sangre se hubiera puesto en el arca, que estaría todavía en el templo, por tanto, hubiera seguido toda la profecía que realmente estaba en el intento de sacrificar a Isaac, ¿no? Sin embargo, los rituales judíos ya apuntaban de que esto no sería así y de que, bueno, efectivamente no aceptarían al Mesías y sería pues, sacrificado fuera de la ciudad, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Números 19, del 2 al 4, donde se nos dice que la vaca lazana, que es un símbolo de Cristo, fue sacrificada fuera, ¿no? Dice, esta es la ordenanza de la ley de Jehová, que la ley de Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca lazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Igual que Cristo, pues también fue sacado fuera del campamento y fue muerto en la presencia de sacerdotes. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Bueno, el sacrificio de Cristo, lógicamente, era una sangre perfecta que dio perdón perfecto a su iglesia, simbolizada también por el tabernáculo. Todo esto, por tanto, estaba profetizado que acontecería así. Pero Dios quiso que ese sacrificio se efectuara igualmente en el monte Moria, quizá no en el punto exacto donde estaba el templo, pero sí en el mismo monte. Nosotros vemos en el punto en rojo donde fue la crucifixión de Cristo, esto está visto, digamos, el este está abajo, el sur a la izquierda y el norte a la derecha, pues vemos, ¿no?, el punto donde fue sacrificado Cristo. Vemos que está dentro de todo lo que es el monte Moria, por tanto, él, aunque no fue sacrificado en el mismo punto donde hubo esa escena de Isaac, sí que fue sacrificado en el mismo monte, pero fuera de la muralla, como vemos pues, en este dibujo. El lugar donde sería sacrificado Cristo, antes de los días de Jesús, pues había sido una cantera, ahí se había extraído piedra de esa zona, por eso pues hay este cortante en la montaña, esto es un cortante en el monte Moria, en definitiva, esto es una mordida que se hace en el monte, ¿no? Cuando ya la cantera se abandonó, ahí se hizo un huerto, se hizo un jardín, y ya en los días de Jesús es donde fueron crucificados, ¿no? Para ver un poco, pues, hacernos una idea del sitio exacto y de cómo es, ¿no? Pues tenemos esta fotografía donde vemos dónde está el norte, en el punto en rojo tenemos donde fue crucificado Cristo y donde estaba pues, la explanada del templo en rojo también, ¿no? Esto sería en color azul lo que corresponde al monte Moria, por tanto Cristo fue crucificado también en el monte Moria, y esto en amarillo pues, es la zona que fue excavada antes de los días de Jesús. Esto es la imagen vista desde arriba, y aquí podemos ver pues, en el color verde donde estaba la tumba del jardín, en color rojo donde estaba el sitio de la crucifixión de Jesús, y en color azul en donde está pues, esta imagen, esta calavera que da nombre al Gólgota, ¿no?, que es la montaña del monte de la calavera. Vemos también, pues, una vez más, el enemigo cómo trabaja, ¿no?, cómo han, de alguna forma, profanado, si se puede decir así, esa zona tan importante con este parking de autobuses, ¿no?, que no se les ha ocurrido otra cosa que poner ahí un parking de autobuses. Es realmente impresionante, ¿no? Pero en todo caso es quizá el sitio que debería pues, tener más atención de la gente, ¿no?, donde fue crucificado nuestro Salvador. La misma palabra Moria también apunta el hecho de que Jesús murió en el monte Moria, ¿no? Nos dice pues, aquí en sus derivadas que significa también levantar, menospreciar y reflexionar. Y efectivamente, pues este sacrificio que efectuó Jesús por nosotros, pues aconteció pues, después de que levantaran a Dios en la cruz, de que lo menospreciaran, y es realmente quizá la imagen más impresionante a través de la cual nosotros podemos reflexionar y darnos cuenta de lo acontecido ahí, la repercusión que tiene en nosotros, ¿no? Para seguir en los días de Abraham, se nos dice también que en los días de David, allí los que habitaban era la tribu cananea de los jebuseos, porque Ornán, que era el propietario de Saera que compró David, pues era jebuseo.
En los días de, bueno, estos jebuseos eran una tribu cananea, lógicamente, en los días de Abraham, cuando él va a sacrificar ahí a Isaac, no sabemos si ahí habían jebuseos, ¿no? Desde luego parecería que no, porque ahí estaba Melquisedec, Melquisedec era pues sacerdote y rey, y por tanto es difícil pensar que ahí su pueblo fueran estos jebuseos, que en definitiva eran muy paganos, al menos en los días ya de David, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la Biblia no lo aclara. En esto del sacrificio de Abraham a Isaac también hay sus engaños, ¿no? Por ejemplo, el mundo samaritano, ellos creen que este sacrificio no aconteció en el monte Moria, sino que aconteció en el monte Gerizim, con lo cual ellos adoran en el monte que tienen en su parte de Samaria, ¿no? Esto es el actual Neblus, y este sería el monte Gerizim, donde ellos piensan que acontecieron esas escenas en las cuales Abraham quiso sacrificar a Isaac, y aquí vemos pues el sitio donde se encuentra. De la misma forma, los musulmanes también hacen su engaño, ¿no? Ellos dicen pues, que el que intentó sacrificar a Abraham no fue Isaac, sino que fue Ismael, dando así pues, seguimiento a todas sus creencias, y que lógicamente ellos tienen razón y la Biblia no. O sea que este engaño a través de la historia dominar al pueblo es algo pues realmente ya muy antiguo, no es de ahora, que realmente se está apretando en este sentido, pero que ya viene efectivamente desde el principio de la entrada del pecado, ¿no? El siguiente evento que encontramos, y ya para ir terminando, en esta historia que vamos repasando de la Biblia, es pues ya la muerte de Sara, cuando Sara tenía 27 años, ¿no? Sara muere en Hebrón, Sara muere en Kiriat Arba, quiere decir que en algún momento de estos años que estuvieron viviendo en Beersheba, en algún momento se trasladan otra vez en Hebrón. Ya vimos en el culto anterior que habían vivido en Hebrón, en el encino de Mamre, y que luego ante la entrada de los eteos huyeron de ahí, pero ahora parece que habían vuelto, ¿no? Y Sara muere en ese sitio. Por tanto, también lo apuntamos, Sara muere con 127 años, lo ponemos en su sitio. Abraham tuvo que negociar con los hijos de Het. Estos hijos de Het, una vez más, recalcar que no eran hititas, Tantas veces se dice que los hijos de los eteos, estos hijos de Het, son los hititas. Bueno, una vez más, no son los hititas no aparecieron hasta unos siglos después, y eran de la tribu de Jafet, en cambio estos eteos eran de la tribu de Canaán. Pero en todo caso Abraham ya tiene que negociar con ellos para comprar la tumba. Al cabo de 3 años de estas escenas en que muere Sara, pues ya Abraham decide que es hora de que Isaac se case, y es cuando pues manda a su criado Eliezer hasta la zona de Harán, para que allí tome esposa de lo que es la parentela que todavía le quedaba en esa zona. Y ahí vemos cómo pues, Eliezer pues, toma a Rebeca, que era hermana de Labán, hija de Betuel y nieta de Nacor. Nacor era hermano de Abraham. En esos momentos, pues, Isaac estaba viviendo junto con Abraham, estaban ya otra vez viviendo en el Negev, estaban otra vez viviendo en Beersheba, y es ahí cuando ya con 40 años se casa con Rebeca, cuando pues ya llega ahí montada en los camellos, ¿no? Desde luego, a mí aquí me llama la atención también estos 40 años, ¿no? Que Isaac se casara pues, con Rebeca con 40 años, sabiendo que Isaac, una vez más, es un tipo de lo que luego sería Jesucristo, el antitipo, pues tenemos también cómo Jesús se presentó a la humanidad, se casó con la humanidad, ¿no? Pues en el año 4000, ¿no? Y luego también Jesús estuvo 40 días en el desierto, y acabados esos 40 días también se unió con su iglesia, se puso al frente del ministerio, ¿no? Bueno, quizá también nos estuviera dando en este sentido algún tipo de profecía, ¿no? Y finalmente ya pues para terminar tenemos como a Betuel, que era este sobrino de Abraham, pues se lo llama arameo, ¿no? Y a Labán también se lo llama arameo. ¿Cómo es que se los llama arameos si ellos procedían de la
tribu de Arfaxad, aquí lo vemos, ¿no? Ellos eran parientes de Abraham, por tanto venían de Arfaxad, y Aram era otra línea totalmente distinta, ¿no? Esto es porque, ya estuvimos hablando de todo esto, cuando hay la dispersión, o sea, una vez entran estos hurritas por la zona del Cáucaso expulsando a todos estos semitas que vivían todavía en la zona de Turquía, los arameos concretamente se posicionan mayormente en la zona alta del Éufrates, en la zona del río Jabur. Ahí es donde, como vemos aquí, que se llamaban estas tierras Aram Naharaim, quiere decir que esto estaba realmente lleno de arameos, ¿no? Pues la familia de Abraham que le quedaba vivían entre arameos, por esto se los llama arameos. Estos arameos, en los días de Abraham, eran dominados por estos amorreos de Mari. La ciudad de Mari era un centro amorreo muy importante, de mucho poder, y eran los que los tenían bajo su yugo, digamos, ¿no? También muy influenciados por estos de Urkesh, que eran hurritas. Fue el primer reino hurrita que se creó en esa zona. Y aquí pues os he puesto este mapa para hacernos un poco una idea de en los días de Abraham, en los días de estas escenas que hemos visto hoy, qué situación política había en este mundo antiguo, ¿no? Vemos como en Egipto, empezando por abajo, teníamos a Sestrosis III gobernando ahí, de la 12ª dinastía. Vemos a esos Kaslujim en la zona del norte de África, a los minoicos que hemos visto. Luego en Grecia estaban los conocidos como los pelasgos, que estos son pues pueblos que vivían ahí antes de mezclados también con los micénicos. En la zona de Turquía estaban los lubitas, que eran toda una serie de tribus habitando ahí, estos venían de Jafet. Luego tenemos los hurritas, que fueron los que entraron desde el Cáucaso, como ya explicamos en cultos anteriores. Los amorreos de Mari eran otro centro importante de poder. Los amorreos de Babilonia, que eran los que fundaron ahí una importante dinastía, que luego daría pie hacia el 1700 al rey famoso Hammurabi, creo que se llamaba. Si no voy equivocado, me parece que sí. Y luego, sí, ¿no? Y luego pues tenemos también a Larsa e Isin, que eran pues las ciudades que dominaban también en la zona de Mesopotamia. Vemos los amorreos y los eteos en Canaán, los oreos que vimos también que venían de estos hurritas, los ismaelitas, que eran descendientes de la tribu de Ismael, los árabes de Joctán, que eran estos árabes que venían de este antecesor de Abraham tan antiguo que también poblaron toda esa zona. En fin, esta era un poco la situación que había. En esos años que hemos hablado hoy, ¿no? en estos años pues 1850 aproximadamente antes de Cristo, pues Ismael es de suponer que había tenido pues todos estos hijos con su esposa egipcia. Abraham tomó a otra mujer, que fue Cetura, de ella también tuvo hijos, y esto da pues la situación en la cual nosotros cuando observamos Arabia nos damos cuenta que hay tres tipos de árabes, ¿no? Actualmente también. Están los árabes de Joctán, que es los que venían de estos parientes de Abraham tan antiguos, ¿no? Joctán era hermano de Pele, que era un descendiente de Arfaxad, y luego pues tenemos ya los árabes de Ismael, descendientes del hermano de Isaac, y finalmente pues estos árabes que descienden del matrimonio de Abraham y Cetura. Y nada más, el último dato pues es este, que cuando Esaú y Jacob nacieron, cuando Isaac tenía 60 años. Y aquí lo anotamos y aquí pues hasta aquí llegamos. Pues nada más, hermanos, hemos hecho un repaso de un poco la historia de esos años, de lo que estaba aconteciendo en esos momentos, y vamos pues a terminar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te pedimos que igual que estas personas que vivieron hace tantos años, pasaron por tantas vicisitudes y tú los fuiste protegiendo y prosperando, que nosotros que ahora tendremos que afrontar el peor momento de la historia, con tantas civilizaciones en guerra, con armamento como no ha habido nunca en el mundo y con unas ganas de destruirse entre sí enormes, que tú nos puedas proteger, nos puedas guiar, nos puedas poner como luz en medio de la montaña para que la gente pueda ver dónde está la salida. Prospera tu pueblo, protégenos de todos los males, Padre, y perdónanos todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.